Gracias. Asambleísta Mauro Andino. Compañerita. Gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros asambleístas. Permítame, en primer término, señora presidenta, felicitar a los miembros de la comisión presidida por Miguel Carvajal, porque lógicamente lo que se ha hecho en este proyecto de ley es dar cumplimiento a varias disposiciones de carácter constitucional, entre ellas al 281, al 282, en donde se habla de la soberanía alimentaria que constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar precisamente que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan alcanzar la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de manera permanente. Para ello, en el numeral 4 se dice que hay que promover políticas distributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. Y más aún cuando hablamos de la función social y ambiental, en el 282, que el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. Yo tuve la oportunidad de ser jefe regional del IERAC durante 4 años, allá por la década de los 90, y obviamente que en aquella época habían tierras ociosas, tierras de engorde, tierras que no cumplían la función social, pero hoy, enhorabuena, también se incorpora, se inserta, no solamente que no cumplan la función social, sino también la función ambiental, es decir, que proteja, ¿sí? Y de esa manera garantizar, pues, que la tierra vaya a las manos de quienes en verdad la desean trabajar, garantizando obviamente también a aquellas personas que cumplen con esa función social y que no exista concentración de la tierra en pocas manos. Yo voy a hacer algunas propuestas, señora presidenta, muy concreto en esta exposición, en esta ponencia, y ojalá el presidente de la comisión, Miguel Carvajal, pueda pues insertarlas. Por ejemplo, en el artículo 4 es necesario que se sustituya el último párrafo y que diga: el aprovechamiento productivo de la tierra rural se encuentra sujeto a las condiciones y límites establecidos en esta ley y aplicadas por la Autoridad Agraria Nacional. En el artículo 8, letra A, sustituir la palabra legítima por regular. En el mismo artículo 8, en la letra G, habría que incorporar, después de establecer los procedimientos para fijar. En el artículo 11 de la función social, que habla que la propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función social, es necesario que se sustituya la palabra que concurran en la parte casi final, cuando dice: además, la función social de la propiedad de la tierra rural implica que el derecho del propietario o posesionario no afectará otros derechos individuales y colectivos que concurran con este. De la misma manera, en el literal C, en el literal A dice: se realicen en él actividades productivas de manera continua, sostenible y sustentable, incluyendo los periodos de descanso. Esto habría que modificarlo o incluirlo, incluyendo los periodos de descanso. Y en el literal C, que por su extensión y eficiencia productiva no constituyan latifundio establecido por la Autoridad Agraria Nacional. En el artículo 12, sustituir el último párrafo por el siguiente: para la determinación del cumplimiento de la función ambiental se utilizarán las variables establecidas en el anexo técnico número 2 que forman parte de esta ley, aplicadas de conformidad con el reglamento a la misma. En el artículo 55 hay que sustituir el texto del artículo por el siguiente: posesión agraria. Posesión agraria es la ocupación material de una extensión de tierra rural del Estado y de sus frutos,
que han sido adquiridas de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad, con el ánimo de que sea reconocida y adjudicada su propiedad. La posesión agraria deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. Es decir, que aquí estamos definiendo de una manera más clara, de una manera más precisa. La posesión agraria puede darse a título individual o familiar de conformidad con la ley. Estos son los cambios más o menos que proponemos para el artículo 55. En el artículo 56, letra A, antes de la palabra posesión, incluir derecho de, porque es necesario incluir esta palabra derecho de. En el artículo 62, sustituir la parte que dice: en el caso de sucesión de bienes hereditarios o liquidación de la sociedad conyugal, la propiedad de las tierras adjudicadas por el Estado se mantendrá pro indiviso cuando su extensión sea igual o menor a la unidad productiva familiar. Aquí viene: sin perjuicio del derecho de uno o más de los copropietarios. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque no se puede generar un problema de carácter social, no se puede generar un problema de carácter legal cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, ha fallecido y hay herederos. ¿Qué pasaría si muere el marido y queda la cónyuge sobreviviente y 2 hijos? No podrían jamás proceder a dividirse lo que corresponde, el 50% a la cónyuge sobreviviente y el otro 50% a los herederos en partes proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo aquí? Que simplemente, sin perjuicio del derecho de uno o más de los propietarios de adquirir la totalidad de los derechos y acciones. Es decir, que para no romper la unidad productiva, sí se permita, si la cónyuge sobreviviente quiere adquirir a sus hijos sus derechos, el 50% que les corresponde, pues que lo haga. O si los hijos, los herederos, quieren adquirir a su madre el otro 50%, pues que lo hagan. Y de esa manera se mantiene la unidad productiva como establece el artículo 62. En cuanto al artículo 66, eliminar el párrafo tercero que dice: el registrador de la propiedad por ministerio de la ley inscribirá el gravamen ya señalado, aun cuando en la resolución de adjudicación no se hubiere dispuesto así. Esto porque ya consta en la misma resolución pertinente. En el artículo 72 hay que sustituirlo por el siguiente: régimen de compra directa. La Autoridad Agraria Nacional asesorará y facilitará la negociación respecto de planes, programas y proyectos de redistribución de tierras rurales aprobadas que implique la compra directa de tierra rural por parte de organizaciones de agricultores. La falta de acuerdo entre compradores y vendedores no constituirá impedimento para que, de ser el caso, la Autoridad Agraria Nacional declare de utilidad pública o interés social con sujeción al procedimiento establecido en esta ley. En la disposición general 10ª, al inicio sustituir la palabra en por cuando existan. Por lo tanto, quedaría cuando existan conflictos de tierras y el siguiente texto. En la disposición reformatoria 4ª, que es lo último, en el artículo 19 de la ley notarial que regula las atribuciones de los notarios, incorporar un nuevo literal, es decir, una nueva facultad que tendrían los notarios, que diga: remitir a la Autoridad Agraria Nacional dentro de los 30 primeros días de cada año el índice de protocolo formado al año anterior sobre contratos agrarios otorgados por escritura pública. ¿Por qué este cambio? Porque la redacción no estaba tan clara, no estaba tan precisa. Estas son las observaciones que ojalá, espero, Miguel Carvajal pues las acoja, al igual que muchas observaciones o propuestas que se han hecho en esta mañana, para de esta manera, en primer lugar, garantizar que la tierra cumpla efectivamente la función social y la función ambiental. Segundo, evitar la concentración de las tierras en pocas manos, que todavía existen en ciertas provincias. Tercero, garantizar obviamente la propiedad privada también, la propiedad comunitaria, siempre que ésta cumpla
con los objetivos o con los lineamientos o con las condiciones que existen en la propia ley. Muchísimas gracias, señora presidenta.